Nuestra primera ponencia, Perú frente a la nueva revolución industrial, transformación o extinción, se encuentra a cargo del arquitecto Benito Juárez, presidente de FabLab Perú. Benito Juárez es pionero en tecnologías de fabricación digital en América Latina, cofundador de la red latinoamericana de Fab Labs, creador del proyecto Floating Fab Amazon y seleccionado por las Naciones Unidas para el lanzamiento global de las 17 ODS. Creador de la metodología Symbio Creación, que promueve la cultura de la creatividad colaborativa exponencial. Saludamos al arquitecto Benito Juárez. Bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, Lisette. Es una gran alegría, queridos amigos, poder compartir este espacio con todos ustedes. En un momento que nos lleva a enfrentarnos a muchos desafíos y también a preguntarnos, frente al avance tecnológico, si la tecnología hoy en día es más una amenaza o una aliada en este viaje ante la incertidumbre que nos plantean. Por ejemplo, cuando vemos noticias como las que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Esta es una información, una estadística que nos hablaba de cómo la tecnología en los próximos años iba a desaparecer muchas carreras. La inteligencia artificial, la robótica, de pronto desplazarían actividades en distintos sectores industriales. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Cuál es tu actitud hacia la tecnología? ¿Es de pronto inspirada o influenciada por este tipo de noticias una actitud un poco más conservadora, recelosa, incluso de verla como una amenaza, ¿no? Y con justa razón, porque como sabemos, la pandemia ha acelerado esto que de pronto iba a ocurrir en 3, 4 años, ahora va a ocurrir o ya está ocurriendo en 3, 4 meses o incluso semanas o hasta días. Y por un lado, ¿no?, nos enfrentamos a esta dramática situación de ver cómo, por ejemplo, los desempleos, los despidos, la desocupación empieza a incrementarse de una forma exponencial, pero por otro lado, y pareciera ser sacado de otro contexto, pareciera ser una noticia de otros tiempos, vemos cómo compañías, especialmente las compañías digitales, lejos de despedir, están más bien creciendo y generando más puestos de trabajo. Y aquí es donde cabe preguntarnos, queridos amigos, ¿dónde estamos ubicados nosotros? ¿De qué manera la tecnología se puede convertir en una aliada para enfrentar situaciones de alta incertidumbre? Y es por eso que saber en qué punto estamos respecto a la madurez industrial resulta crítico hoy en día. Para darnos una idea de qué cosa es la madurez industrial, vamos a ejemplificarlo a través de este gráfico, ¿no? Donde, por ejemplo, en la industria 1.0, si yo era un agricultor, utilizaba algunas herramientas mecánicas para convertir mis productos, mis frutas, mis verduras, de pronto en un producto más procesado, envasado y transportarlo de pronto con alguna carreta o embarcación a motor de vapor a ciertos lugares. Con la industria 2.0 esto se mejora y aparece la tecnología del motor a combustión o de la tecnología del motor eléctrico y la productividad se incrementa, ¿no? Luego pasamos a la industria 3.0 y ese producto ya no solamente se hace de forma manual o asistido de estas herramientas mecánicas eléctricas, sino que se desarrolla a través de, por ejemplo, circuitos lógicos, de robótica, de inteligencia artificial, es decir, entramos a la revolución de la digitalización de procesos, ¿no? Y luego en la industria 4.0 ya no solamente hablamos de un producto que se genera de forma masiva, estandarizada, sino que ya estamos hablando de un producto masivo, pero personalizado. Todo esto soportado con herramientas tecnológicas, ¿no? Cuando hemos hecho una comparación o un estudio, ¿no?, sobre cuáles son las empresas con mayor vulnerabilidad en esta época de pandemia, sin lugar a dudas las que están entre 1 o 2.0, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría, tienen de pronto un escenario de mayor incertidumbre y vulnerabilidad respecto a empresas tecnológicas que ya estaban más habituadas, por ejemplo, al teletrabajo o a la producción distribuida, etcétera, ¿no? Y de ahí es donde nos ponemos a reflexionar, ¿no?, sobre cómo está el Perú, en qué momento histórico en términos de madurez industrial nos encontramos, ¿no? ¿Será más hacia la industria 1.0, 2.0? ¿Qué piensas tú, no? ¿Hacia la 3.0, digitalización interconectado? O incluso hoy en día ya hablamos de la industria 5.0, que es esta convergencia en la biotecnología.
Bueno, para determinar dónde estamos, elaboramos una herramienta que es el Índice de Madurez Industrial, que es un software que nos va a permitir, le va a permitir a todos ustedes, esto es de uso libre, a los que estén interesados, pues encantadísimos de poder compartirles esta herramienta para que puedan medir cómo están. Y en base a esta tecnología o a esta medición, hicimos un cálculo, ¿no?, de cómo está Latinoamérica, y más o menos en Latinoamérica estamos en 2.5, ¿no? Estamos tan cerca del Bicentenario, y podríamos decir que el Perú está por cumplir 200 años, pero en términos de madurez industrial tal vez no tanto. Hasta antes de la pandemia estábamos en 2.2 y las razones, bueno, las conocemos todos, ¿no? Somos un país enfocado en, digamos, extraer materia prima y venderlo con muy poco valor agregado. Pero lo curioso es, ¿qué hacen los países que nos compran con esa materia prima, ¿no? China, que es nuestro principal comprador, digamos, bueno, como todos sabemos, ¿no?, se enfoca en desarrollar industria 3.0, 4.0, no hay mayor secreto. Si queremos realmente abandonar o salir de la zona de la alta vulnerabilidad ante situaciones como la pandemia u otras situaciones semejantes, pues nos toca movernos también en términos de madurez industrial. Lo curioso es que la pandemia justamente nos ha mostrado eso, ¿no? Una de las, de pronto, de los efectos positivos es que en los 6 meses, primeros meses de la pandemia, el Perú se movió de 2.2 a 2.4, es decir, en 6 meses hicimos un salto de aproximadamente 16 años, ¿no? Claro, lo ideal es que esto no sea algo fortuito, sino que sea algo constante, que no tengamos que esperar este tipo de situaciones de emergencia para recién ponernos a pensar, bueno, ¿cómo nos actualizamos?, sino que lo podamos hacer de manera continua, ¿no? En ese sentido, me gustaría compartirles, queridos amigos, 4 factores que son claves y que la industria 4.0 nos brinda como oportunidad. El primero de ellos es pasar del producto estandarizado, que es la herencia de la industria 3.0, y para muestra un botón. ¿Cuántos de ustedes tienen en este momento un producto hecho por ustedes? ¿Cuántos de ustedes han hecho sus zapatos, o su ropa, o sus gafas? Y ya no hablemos del celular o de la computadora. ¿O cuántos de ustedes han hecho sus casas? Si nosotros hacíamos esta pregunta a nuestros abuelos, probablemente nos dirían, bueno, sí, yo he hecho esta chalina, yo he hecho la casa, yo he hecho el mueble, ¿no?, etcétera. Poco a poco la industria nos ha ido alejando, ¿verdad?, de los productos personalizados, y cada vez hemos caído más en una industria del producto estandarizado y masivo. La ventaja con la industria 4.0 es que nos permite crear productos específicos y únicos. Este es un proyecto que empezamos hace unos años, digamos con un grupo de compañeros dentro de un programa que se denomina el programa de soluciones globales, ¿no? Y lo que buscábamos con este proyecto es la incorporación, ¿no?, de diversas tecnologías de industria 4 o 5.0 para acabar o erradicar con la desnutrición, pero a través de no nutrición masiva y estandarizada para todos, sino producción personalizada. ¿Y de qué forma se da esa producción personalizada? A través de la toma de datos de tu estado, tu situación actual, y sobre esa información las máquinas podían producir, digamos, a producir vitaminas A y vitaminas D de manera personalizada en proporciones que tú realmente requieres, ¿no? Y esto puede tener un efecto muy significativo cuando hablamos del agro en nuestro país y en nuestra región. Si bien el Perú está más o menos en 2.4, hay sectores que están mucho más rezagados, como el sector agrícola, ¿no?, que está entre 1 y 1.5, ¿no? ¿Cómo hacemos para justamente apoyarlos y, sobre todo, empezar a dar respuestas a los grandes problemas que el agro conlleva en nuestro país, como la deforestación? Y, paradójicamente, en un país con tanta biodiversidad, tenemos zonas donde la desnutrición infantil supera el 90%, ¿no? Entonces, a partir de la nutrición personalizada, nosotros podemos también democratizar y distribuir estos productos, pero sobre todo tener un efecto mucho más eficiente a la hora de aplicar ya no un producto estándar o una vitamina o una pastilla nutricional igual para todos, sino que efectivamente se enfoque en los requerimientos nutricionales de cada niño o persona que lo consuma. Y dentro de esa línea también estamos explorando, por ejemplo, lo que sería felicidad personalizada a partir del chocolate, que en base a tu nivel de estrés, tú puedas producir el chocolate según tu, de pronto, nivel de amargura, o según tu, de pronto, cantidad de otros ingredientes que te gustan, etcétera, ¿no? Este es un proyecto que lo iniciamos hace unos años en Chukov Lab, en Moscú, y que justamente nos lleva a pensar en este producto bandera, que es el cacao, pero ya no producido en barra y de forma masiva, sino que tú puedas imprimir tu chocolate a la medida en base a tu nivel de estrés
en base a tu felicidad de cada día. Y paralelo a este proyecto también tenemos el de la impresora de nutrientes, pero para niños, ¿no? En base a la gran biodiversidad que tenemos en nuestro país, con productos como el camu camu, el aguaymanto, etcétera, pero generando muñequitos que los niños puedan jugar, pero a la vez ingerir y a la vez recibir vitaminas de forma personalizada. Otro factor súper importante para hacer frente a la incertidumbre que nos toca vivir es pasar del modelo del consumidor al prosumidor. La industria actual nos ha llevado a un modelo en el que todos, digamos, decidimos sobre productos que ya están creados, pero la gran ventaja que nos brinda hoy en día la fabricación digital es que podemos crear en la comodidad de nuestro hogar prácticamente lo que querramos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una impresora y si yo quiero un vaso simplemente lo diseño, lo descargo de internet y ya lo tengo listo y lo puedo utilizar como yo quiera, ¿no? De igual forma, puedo hacer esto con prácticamente cualquier producto, ¿no? Entonces, esta gran ventaja que hoy en día nos brinda la tecnología nos permite romper, por ejemplo, con el paradigma del container. Ya no necesitas usar un container o envasar algo y enviarlo a través del puerto, del aeropuerto a otras partes del mundo. Simplemente utilizas redes tecnológicas como estas, lo envías, se fabrica y se distribuye. Esto desde, digamos, ¿no? desde la red de Fab Lab lo venimos fortaleciendo ya hace 10 años atrás, cambiando el concepto de aula como un espacio cuadrado donde 30 jóvenes o niños, ¿no? estudian y comparten conocimiento con un profesor, por el modelo de un aula global, ¿no? La práctica de la fabricación distribuida y de romper con estos modelos de pronto de producción localizada tiene que ver también con fortalecer nuevas prácticas educativas, ¿no? En ese sentido, el modelo del aula cuadrada hoy en día se ha transformado y está dando paso al modelo del aula donde el planeta entero es tu salón de clases y donde tus compañeros pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo, como lo demuestran estos niños, que empiezan a interactuar con niños de otros lugares y a co-crear. Diseñan algo que lo comparten con niños de otros países, reciben la información, lo fabrican acá, lo fabrican en otras partes. Entonces su idea de mundo ya no es solamente el contexto en el que se encuentran, su idea de planeta es realmente el globo entero, ¿no? Y esto nos trae también otro gran factor y paradigma que es importante transformar en nuestro contexto, ¿no? Yo crecí en un contexto donde consumíamos tecnología global, aprendíamos a usar tecnologías que otros países habían desarrollado para aplicarlo a un contexto local, versus lo que hoy en día nos permite la tecnología, generar tecnología local para un beneficio o impacto global. Y esto nos lleva a otro aspecto muy importante, que es el de propósito antes que profesión. Hoy en día este tipo de tecnologías nos permiten, como a tantas personas, en el caso de Delia, ¿no? que ella ha estudiado Derecho, pero como abogada es a la vez promotora de desfiles de moda con impresión 3D y de el Fab Woman, que es un movimiento muy fuerte sobre mujeres en tecnología, y además está promoviendo una serie de campañas para producir distintos dispositivos, tanto protectores faciales como estos centros comunitarios de oxigenación, etc. Y es una abogada. Hoy en día, así como podemos personalizar un vaso, ¿no? o un producto en base a nuestros requerimientos, también puedes personalizar tu educación y tu profesión en base al estilo de vida que quieras tener. Y en ese sentido tenemos muchísimos ejemplos, como el caso del maestro Walter González, que estudió, digamos, arquitectura, diseño, pero él se ha convertido realmente en un promotor de la artesanía digital en el mundo. Ha desarrollado una serie de proyectos, incluyendo una innovación sobre el telar de cintura. En este caso es un telar de cintura para personas invidentes, ¿no? Las personas invidentes pueden diseñar patrones, pueden crear mezclas de colores en base al tacto, etcétera, que le ha merecido una serie de premios, pero sobre todo su aula. Él fue mi profesor en la Universidad de Ingeniería, donde teníamos de pronto 30, 40 colegas, ¿no? estudiando en un salón, pero ahora su aula es literalmente el mundo, ¿no? Donde ha podido promover digamos, la conexión entre las tecnologías digitales y la artesanía, que por mucho tiempo se vio como divorciado, ¿no? Y él ha generado una serie de publicaciones al respecto, ¿no? Y finalmente me gustaría compartirles este concepto, este cuarto concepto, el de la convergencia, ¿no? Más que la competencia. En ese sentido, bueno, hemos desarrollado una metodología que es simbiocreación y la hemos aplicado para co-crear entre cientos y miles de personas distintas soluciones, ¿no? Hoy en día la tecnología te permite eso, conectarte con muchas personas en todo el mundo y juntar tu conocimiento, tus capacidades, tus recursos y desarrollar de manera acelerada soluciones para distintos desafíos. En este caso, creamos
un dispositivo, ¿no? O sea, el desafío fue qué soluciones podemos darle a la gran cantidad de contagios que se vienen dando en los mercados de barrios, ¿no? Y en ese sentido, cuando hicimos una medición de madurez industrial de estos mercados, vimos que estaban en 1.75, especialmente porque la mayoría de mercados, como la mayoría de negocios, infraestructura y centros productivos, todavía siguen pensando en fábricas como la infraestructura física. Cuando hoy en día la industria 4.0 te habla más bien de la metaestructura, es decir, no tienes límites, porque lo digital te permite expandir tus zonas de ventas, tus zonas de producción, tus zonas de ideación y creación. Puede ser realmente el planeta entero. Tu fábrica literalmente puede ser el planeta entero. Estas ventajas que vemos en otros ámbitos, como la educación, también aplican para los ámbitos productivos y comerciales. Bueno, gracias a la fabricación digital y gracias a esta metodología de simbiocreación, más de 50 diseñadores, junto con el Instituto Toulouse-Lautrec, ¿no? Pudieron diseñar alrededor de 200 propuestas y de esas 200 propuestas se fueron integrando hasta que llegamos a una sola. No fue un concurso donde se eligió la mejor idea, todo lo contrario. Fue en realidad un proceso de integración de ideas. Y esto es muy importante porque estamos acostumbrados a concursos para todo, pero no a generar colaboración, ¿no? Entonces, en ese sentido, este proyecto llegó a definir que, bueno, una extraordinaria manera de apoyar ahora a los mercados es, por un lado, tener un sistema automatizado de contabilización o de conteo de del aforo, pero por otro lado, que esa información que sea digital se distribuya tanto a los comerciantes como a los compradores, pero también a los que toman decisiones respecto a la administración del mercado, etcétera, ¿no? Y se implementó, se probó y con un extraordinario éxito, acogida, ¿no? Que realmente estamos muy contentos, ¿no? De llegar a este hito de un producto hecho de manera colaborativa. Este producto, que se llama Kipu, ¿no? Que ha sido desarrollado por el profesor Kelmel, ¿no? Y por el profesor Oshiro, que desarrolla el app, ¿no? Solo para mencionar los créditos, ¿no? El profesor Kelmel de la Universidad Continental, el profesor Oshiro del Instituto Toulouse-Lautrec, y todo este proyecto ha sido financiado también por el PNUD, ¿no? Gracias y apoyado por la Municipalidad de Lima, ¿no? Este proyecto, claro, por un lado te brinda una solución tecnológica que es integrar, ¿no? La toma de la temperatura, la entrega del alcohol y además el conteo automático del aforo. Pero estas tres actividades hoy en día las realizan 3 personas. Claro, por un lado puedes tener el beneficio de la tecnología, pero por otro lado, ¿qué va a ser de estos empleos? Y ahí es donde volvemos a la paradoja nuevamente de si la tecnología es una amenaza o si la tecnología es una aliada. Y desde nuestra experiencia, la verdadera amenaza es no empoderar a las personas. Si nosotros empoderamos a las personas, y es una invitación para todos ustedes, si nosotros no nos empoderamos y no desarrollamos nuestras capacidades en todo su nivel, siempre las circunstancias externas van a ser una amenaza para nosotros, no la tecnología. La tecnología es una aliada para que nosotros podamos llevar adelante esos sueños, ese propósito que tenemos y ese impacto que deseamos generar en el mundo y en especial en el Perú para dar ese salto hacia la industria 4 5.0. Muchísimas gracias. A su servicio. Qué importante cada uno de los ejemplos que nos ha mostrado el arquitecto Benito Juárez y ese llamado a empoderar y a utilizar a la tecnología como aliada para precisamente dar ese paso a la revolución 4.0, 5.0, a las que vengan. Agradecemos la participación del arquitecto Benito Juárez, muy interesante la ponencia acerca de la situación del Perú frente a esta nueva revolución. Llegó el momento del break por 15 minutos en esta sala de conferencias, así que lo invitamos a pasar a la sala de universidades donde encuentran los stands virtuales de cada uno de los miembros de la red IDI, quienes van a presentar sus portafolios de servicios al sector empresarial. Ustedes podrán movilizarse de manera sencilla, haciendo clic en el aviso que se encuentra en la pantalla superior. En 15 minutos regresamos y tendremos la ponencia de Inés Temple y seremos partícipes de la premiación a los proyectos ganadores.